Es senador de la República por el partido Acción Nacional. Fue presidente municipal de Hermosillo, Sonora. Aunque ha sido militante de ese partido político, ha sido un duro crítico de su dirigencia nacional y en general de la clase política en México. Durante los últimos años ha propuesto reducir el financiamiento de los partidos y en general reducir el exceso de dinero que hay en la clase política. Hoy en Periférico 1313, Francisco Búrquez, senador de la República. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Durante mucho tiempo tú has sido un luchador ciudadano desde el interior del partido Acción Nacional. Estás como en una guerra contra muchos intereses de partido, políticos, como sucede en todos los partidos. ¿No sería hora de que ya tomaras la bandera totalmente ciudadana? Porque te veo adentro del Senado y tú y 2 o 3 senadores más han desafiado al liderazgo del Partido Acción Nacional, se han opuesto a algunos votos del grupo parlamentario. Tú has hablado en contra del presupuesto inmenso que se aprobó para 2017. En los últimos días has criticado el gasolinazo. ¿Qué haces en el Partido Acción Nacional? Pues mira, tomé una decisión yo desde hace mucho de hacer o de poner mi granito de arena para hacer los cambios desde adentro de la política y desde allá, desde esta política, con todos sus defectos y sus cualidades, pues estoy dando la batalla, ¿no? Yo creo que ya hay mucha gente desde la sociedad civil trabajando fuerte para ejercer presión. Yo la aliento para que siga con esa presión porque es el único lenguaje que entiende la clase política, pero mi parte es desde adentro, incluso desde mi partido, haciendo autocrítica para que las cosas cambien. Vivimos en un momento de profundas transformaciones en el mundo y la política se está quedando atrás. Platícanos un poco de tu vida, porque tú fuiste dirigente empresarial en Sonora, ¿es correcto? Así es. ¿Eras empresario o eres empresario? No sé si todavía tienes actividades empresariales. Y de repente decides entrar a la política de partido. Hacer política no requiere partido. Y cada vez más gente hace política desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde otros lados. Decides entrar a la vida de partido. ¿Por qué? Bueno, pues vivíamos en los 90s, Sí. Había una inconformidad tremenda, estábamos desesperados por pues, sexenio tras sexenio de crisis. Yo desde que terminé la universidad me tocaron las crisis a finales de los 60s, Sí. de los 70s, perdón, luego los 80s, 90s, en fin, y entonces vi como una posibilidad en Sonora en el 97 ayudar al Partido Acción Nacional, que era la oposición ciudadana en aquel momento, Sí. a que hiciéramos el cambio en Sonora. No se pudo. Gobernaba, me acuerdo, manejaba Beltrones, ¿es correcto? Sí, y entró López Nogales, Ok, exactamente. acaba de terminar el gobierno de Beltrones, que fue gobernador muy joven en Sonora, ¿es correcto? Okay. Sí, y había pues una inquietud muy fuerte, muy grande, como hoy la hay también, probablemente hoy sea más fuerte. Y en ese tiempo había que hacer la alternancia, ¿no? No se dio un cambio de sistema en el 2000, pero se dio un cambio de partidos, de tener un partido oficial, de tener un monopolio como partido para la política, pues evolucionó a un oligopolio que yo le llamo hoy en manos de varios partidos que todos se tapan con la misma cobija para negociar sus propios intereses. Y eso pues me hizo que después de ser alcalde del 2000 al 2003, que fue mi primera participación no como voluntario en la política, sino como ya un funcionario de elección Pero popular. tú fuiste electo presidente municipal de Hermosillo. De Hermosillo. Con las siglas del Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional. ¿Te acababas de afiliar? Me acababa de afiliar, así Ok. es. Y pues me llamaron, me pidieron que le entrara, le entramos y pues nos fue muy bien. Fue un gobierno muy, muy bien recibido porque era un gobierno muy ciudadano. Después vi que nos estábamos convirtiendo en más de lo mismo, ya siendo un partido de gobierno, no un partido de oposición, no un partido de ciudadanos, sino un partido de políticos. Empecé a ver que esto no iba para buen rumbo y me retiré de la política por 6, 7 años y regreso pues ahora a invitación
del panismo en Sonora, regresé para estar en esta responsabilidad de la senaduría y he pues decidido dar la batalla y ser crítico y seguir con mi misma posición de ciudadano que pues esté inconforme con la clase política. Y yo creo que el dilema está cambiando. En el pasado se nos ha dicho que la falta de desarrollo ha sido porque los que tienen pues se llevan la gran tajada y sufren los que no tienen, ¿verdad? Y luego ricos contra pobres. Luego me ha tocado en la historia, tengo 58 años, que hombres contra mujeres, ¿no? La exclusión de género. Y luego que empleadores contra empleados o empresarios contra trabajadores. Y yo he llegado a una conclusión, ya he visto demasiado. Hay un nuevo dilema que es el que creo yo que es para el siglo XXI, que es ciudadanos contra políticos. Los políticos tienen sus propios intereses, su propia agenda. Es naturaleza humana, pero administran el recurso de otros. Es muy diferente cuando tú tienes tus propios intereses y pues vas a hacer lo que tú quieras con tu propio patrimonio. Pero aquí se trata del patrimonio de todos los mexicanos y siempre nos va mal. ¿En qué momento, Francisco, se pudrió la cosa? Es decir, ¿en qué momento los partidos como el Partido Acción Nacional, que durante décadas del siglo pasado dijeron que ellos iban a acabar con el mal, que ellos sí eran honestos, que ellos iban a acabar con la corrupción del PRI, ¿en qué momento se echó a perder esto? Digo, no todos los panistas son así, pero lo que te quiero decir es una cuestión de la naturaleza humana. ¿Cuál es el problema de este? Y yo creo que estamos vivos y hemos podido pasar por milenios y hemos perpetuado la especie porque estamos adaptados para sobrevivir. Y entonces tenemos que ver por nuestra propia supervivencia. Pero el mundo también va evolucionando. Yo veo una evolución del mundo, especialmente marco y me voy a la caída del muro de Berlín, al fracaso de los sistemas colectivistas autoritarios de planificación central, que pues fracasan, digamos, como fecha emblemática en el 89. De ahí viene una transmisión de poder muy fuerte, de ese poder central, y entonces en la política se viene la democracia, y en lugar de un partido oficial, de un partido único, de un monopolio, como lo decía hace un momento, empieza a haber un sistema de partidos que van a representar a los ciudadanos. Los ciudadanos no ejercen el poder, lo sigue ejerciendo la clase política. Es un tema de lucha por el poder, es histórica, pero llegamos a un momento en donde verdaderamente hoy en día el ciudadano sí puede ejercer el poder. Y ahí es donde el ciudadano participa y es invitado en el nuevo sistema y en una evolución positiva a participar cada 3 años a decir qué gobierno emanado de qué partido va a ejercer el poder, pero no es el ciudadano el que lo ejerce. Entonces, en la economía también hubo una evolución interesante en donde ya el gobierno reconoció que la propiedad pública, que no es pública, es propiedad de los políticos, esa es la realidad. La propiedad pública era de los políticos, no de los ciudadanos. Entonces se empieza a deshacer de esas propiedades públicas y entonces ahora es propiedad particular, pero esa economía disque libre pues termina siendo la economía más regulada y la más fiscalizada. Nunca había habido tantos cargos de impuestos para quien trabaja y para quien emprende como hoy en día. Francisco, antes de pasar al tema del dinero, del cual quiero que platiquemos con detalle, se dice que en México los partidos de oposición dejaron de serlo. Tu partido, la Acción Nacional, el PRD, incluso el PRI a nivel estatal, cuando es oposición frente a gobiernos del PAN, piensa en el gobierno de Puebla, que ustedes presuntamente encabezan, ya no hay oposición. Y un poco me lleva a la idea esta de que algo está pasando, como que hay componendas, como que hay complicidades. Pero la verdad es que eso uno lo escucha de López Obrador. Es que es la mafia del poder, ¿no? Los que se ponen detrás de una cortina y en lo oscurito hacen tratos perversos. Pero tú que no eres radical, eres un ciudadano, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si hay una mafia del poder que se ponen de acuerdo y todos los partidos tejan y manejen, ¿qué pasa? No, yo creo que hay que ser muy claros. Es una estrategia para competir y en esa estrategia para competir, el Partido Acción Nacional en el 2000
por no irme para atrás, bueno, perdón, iba a decir el 2012. En el 2000, el Partido Acción Nacional llega a hacer la alternancia. Fue un gran triunfo de un PAN ciudadano. Con Vicente Fox. Con Vicente Fox. Desgraciadamente, no cambiamos el sistema. Yo creo que tocaba la evolución, fue difícil, había oposición en el Congreso, no se tenía la mayoría, por las razones que hayan sido, pero seguimos con el mismo sistema, un sistema en donde el poder está en manos de los políticos. Llega el 2012 y ahí en el 2012 se hace una elección estratégica del Partido Acción Nacional de colaborar con el nuevo gobierno. Yo creo que hay una explicación también moral, que había que ver por México, no por nosotros, y que no pagáramos con la misma moneda que había pagado el PRI cuando el PAN gobernó. Entonces, esa explicación moral, otros habrán explicado que es buen negocio negociar con el gobierno, pero venían las reformas de fondo, había un nuevo gobierno que parecía que quería hacer transformaciones, grandes transformaciones, mover a México, como decía el presidente de la República, y se hizo una elección y se participó. Yo mismo fui parte de que el Partido Acción Nacional apoyara las grandes reformas estructurales que requería el país. Sí. Pero vino una reforma fiscal en el 2013 para el presupuesto del 2014, que ahí en el Senado el Partido Acción Nacional votó totalmente en contra, porque para saber si va a haber un cambio o no de sistema, tienes que ver dónde está el dinero. Y una reforma fiscal que apuntó las baterías a que hubiera una transferencia enorme de recursos de los ciudadanos, de la sociedad civil, hacia la clase política, al presupuesto público. Ahorita vamos a hablar del dinero, pero antes de entrar a ese tema, que es muy importante, quiero hacerte otra pregunta. Tú vanaglorias a los ciudadanos y como que los pones en contraposición a los políticos, como si fueran dos universos, unos de Marte y otros de Venus. Pero la verdad es que pues, los políticos surgen de esta ciudadanía de la que tú hablas. O dicho de otra manera, ¿no estarás ensalzando demasiado a los ciudadanos? Porque la ciudadanía en México tiene un gran problema. Son apáticos, son corruptos cuando pueden serlo en el nivel en el que estén, toleran las cosas, no exigen a sus gobiernos, casi nadie participa, Francisco. ¿No será también incluso una ciudadanía apática la otra cara de la moneda de una clase política, digamos, abusiva o corrupta? Yo, en el fondo, no digo, por eso digo que no es un problema de personas, sino de organización. Hay dos formas de organizar la vida política, ¿no? La vida social de un país. Sí. O lo organizas pensando, como dice el presidente y su proyecto de gobierno, que a México lo iban a mover el gobierno, o lo organizas para que lo mueva no los ciudadanos como ente genérico, sino cada uno de los ciudadanos. Entonces, yo creo que hacia el futuro tenemos que ir organizándonos para que el ciudadano sea más responsable de sus propias acciones, de su futuro, y para eso necesita más libertad. Yo no creo en las soluciones desde el gobierno, desde fuera, sino creo que cada quien puede hacer mucho por sí mismo y le tenemos que dar las condiciones adecuadas. Por eso yo voy siempre en contra de los altos impuestos, porque el dinero, y ahorita vamos a esperarnos al económico, no lo voy a mencionar, debe estar en la sociedad civil. Entonces, yo creo en que a México solamente lo pueden mover cada uno de los mexicanos. Y cuando hablo de los ciudadanos y no de los políticos, es porque quiero que nos organicemos a nivel individual, la responsabilidad individual. Pero por lo mismo critico también al ciudadano, aquel ciudadano que se hace víctima, aquel ciudadano que cree que su desgracia económica o de cualquier tipo es producto de otros, ¿no? Y así no funcionan las cosas. Francisco, muchas gracias. Vamos a seguir platicando sobre el tema del dinero en un programa que transmitiremos la próxima semana, que ahorita la vamos a platicar. Te agradezco mucho tus comentarios. Nos vemos la próxima semana para entrar al tema fundamental del dinero en la política y qué hacer con el financiamiento de los partidos políticos. Muchas gracias, muy buenas noches.